En este nuevo vídeo vamos a leer sobre gastronomía e historia de la cocina. Bastante más interesante de lo que cabría esperar. La gastronomía es el estudio de la relación entre comida y cultura, el arte de preparar y servir alimentos, los estilos de cocina de determinadas regiones y la ciencia de la comida. La gastronomía, además de estudiar el cómo las personas están conectadas en cuanto a su nutrición, también estudia su procedencia. Esto quiere decir que se estudian factores como las costumbres, el lugar, credo religioso e historia. Estos 4 componentes son también los objetos de estudio que la gastronomía utiliza para estudiar a fondo la procedencia. La historia de la gastronomía está intrínsecamente relacionada con la historia de la humanidad, ya que el ser humano, como ente biológico, necesita de la alimentación para su subsistencia. Sin embargo, al estar dotados de nuestro nivel de conciencia, la alimentación es más que un factor fisiológico. Puede llegar a ser una fuente de placer, un goce sensorial e incluso estético. La historia de la cocina se inicia cuando los primeros seres humanos empiezan a utilizar el fuego para preparar sus alimentos, que resultan así más fáciles de comer y más digestibles, así como más agradables en cuanto a una temperatura adecuada para el cuerpo. Hace 400.000 años está ya documentada la cocción de los alimentos por parte del hombre de Pekín. Otro paso de suma importancia fue la agricultura, que permitió al ser humano planificar su fuente de recursos alimenticios, gracias a la creación de excedentes para épocas de escasez. En paralelo, la domesticación de animales y el surgimiento de la ganadería propiciaron otra gran fuente de alimentos, de más fácil alcance que la dependencia de la caza y la pesca. En este período se inició igualmente el consumo de especias, hierbas y condimentos, entre los que ocupan el lugar primordial la sal, que puede extraerse de la sal de roca o por evaporación de agua salada. Este producto, además de un condimento para potenciar el sabor, fue utilizado incluso como moneda, de donde proviene la palabra salario. Se tienen escasas evidencias del uso de especias en la antigüedad, ya que no dejan rastros arqueológicos, pero algunos escritos micénicos mencionan especias como el coriandro, comino, hinojo, menta, sésamo y semillas de apio. También servían para elaborar aceites aromáticos e incluso como medicamentos. La Edad Antigua se inicia con el surgimiento de las primeras civilizaciones y la aparición de la escritura, que marca el paso de la prehistoria a la historia. Los primeros focos de civilización fueron Mesopotamia, Egipto y algunas regiones de la India y China, y más adelante Grecia o Roma. Es en este momento en el que comienzan a aparecer las primeras listas de platos y recetas, muy lejos de lo que hoy en día conocemos. Como siempre, después del contexto viene lo mejor. El primer libro de cocina registrado data de aproximadamente el año 1700 a.C. en la antigua Mesopotamia, una colección de tablillas cuneiformes de la primera dinastía babilónica que detallan recetas de guisos, caldos y platos con carne y verduras. Estas tablillas, escritas principalmente en acadio, contienen instrucciones para 35 platos diferentes y probablemente fueron utilizadas por chefs profesionales de la aristocracia babilónica. Las tablillas no son tan detalladas como los libros de cocina modernos, sino que ofrecen explicaciones de los platos, como una receta de caldo claro que menciona comenzar con agua y carne, y a menudo carecen de medidas o instrucciones específicas. McDonald's no es la cadena de comida rápida más antigua. Algunos creen que McDonald's impuso la categoría en la década de 1950. La primera cadena de hamburguesas de comida rápida fue en realidad White Castle, fundada en Kansas, en Estados Unidos, en el año 1921. Fika es la palabra sueca para tomar un café, generalmente se usa como verbo, pero se trata de mucho más que simplemente disfrutar de un café. En realidad es más bien una institución centrada en socializar y pasar tiempo de calidad con amigos, familiares y colegas. La historia de las especias es tan apasionante como ellas mismas.
Las especias motivaron uno de los primeros milagros económicos globales, la ruta de la seda, que trajo la riqueza del mundo oriental a los países occidentales. Transportó no solo seda, sino también especias que cambiaron los hábitos alimenticios del mundo. La historia de la pimienta, por ejemplo, está estrechamente ligada a la historia del comercio de especias. Esta pequeña semilla picante era tan valiosa que en su día valía oro, y los comerciantes arriesgaron enormes fortunas para traerla a Europa. La pimienta y sus acompañantes, como el clavo, la canela y la nuez moscada, no solo deleitaban el paladar, sino que también fueron objeto de luchas de poder políticas y económicas. El horno más antiguo conocido data de alrededor del 6500 a.C. Se encontró en Croacia en el 2014 en un yacimiento neolítico de Papska. La historia del chocolate comienza hace más de 4000 años en Mesoamérica, la cuna del árbol del cacao. Los olmecas fueron una de las primeras civilizaciones en cultivar el cacao alrededor del año 1500 a.C. Lo utilizaban principalmente como bebida ceremonial, probablemente mezclando cacao molido con agua y especias como chiles. Posteriormente, los mayas y los aztecas lo convirtieron en un elemento central de sus culturas. Para los mayas, el cacao era tan venerado que lo consideraban un regalo de los dioses e incluían representaciones de cacao en su arte y ceremonias religiosas. Lo preparaban como una bebida espumosa, a menudo con maíz y chile, llamándolo cacao. Lo consumían la élite, los guerreros y durante los rituales. La palabra chocolate proviene del náhuatl y combina choco, amargo, y atl, agua. Existen unas 5000 variedades de patata en todo el mundo, 3000 de ellas solo en los Andes, principalmente en Perú, Bolivia, Ecuador, Chile y Colombia. El Centro Internacional de la Papa, con sede en Lima, Perú, alberga 4870 tipos de germoplasma de papa, la mayoría de los cuales son cultivares autóctonos tradicionales. Los croissants, los icónicos pasteles en forma de media luna, en realidad tienen sus orígenes en Austria y no en Francia. El Kipferl se remonta al menos al siglo XIII en Austria. Los Kipferl eran productos horneados sencillos con forma de media luna, a menudo elaborados con una masa más densa y aromatizados con frutos secos o especias. El verdadero origen del croissant se remonta a un acontecimiento histórico, el asedio otomano a Viena en 1683. Según cuenta la leyenda, los panaderos vienenses, que trabajaban hasta altas horas de la noche, oyeron a los otomanos excavar un túnel bajo las murallas de la ciudad y dieron la voz de alarma, ayudando a frustrar la invasión. Para celebrarlo, crearon un pastel con una forma de luna creciente de la bandera otomana, símbolo de su victoria. España es el mayor productor mundial de aceite de oliva, representando casi el 40% de la producción mundial. Aproximadamente el 75% del aceite de oliva español proviene de la región de Andalucía. Si bien el plato conocido comúnmente como lasaña es una invención italiana, su nombre y el concepto fundamental de láminas de pasta en capas tiene sus raíces en la antigua Grecia, donde el término laganon se refería a un tipo de masa de pasta en tiras. El plato evolucionó a lo largo del Imperio Romano hasta convertirse en un plato de pasta en capas y se documentó en los primeros libros de cocina ingleses e italianos antes de llegar a perfeccionarse en Italia. Las frambuesas pertenecen a la familia de las rosáceas, al igual que las cerezas, los albaricoques, las ciruelas, las peras, las manzanas, los membrillos, los melocotones, las fresas y las moras. Sin embargo, a diferencia de las rosas, este tipo de fruta suele tener flores con 5 pétalos iguales dispuestos alrededor de un núcleo central. Los pistachos no son frutos secos, sino unas drupas, una familia que también incluye cerezas, melocotones y aceitunas.
Al igual que los frutos secos, los pistachos son una rica fuente de proteínas, fibra, vitaminas y minerales que pueden ayudar a las personas a controlar su peso, proteger contra la diabetes y la hipertensión y mejorar la digestión. Los ácidos grasos omega 3 presentes en los pistachos pueden ayudar a reducir la presión arterial y también pueden reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. La ensalada César no es de Italia. La ensalada César se inventó en Tijuana, México, en el año 1927. El dueño del Hotel Caesar, César Cardini, quería preparar la cena para unos amigos, pero no tenía mucho a mano. Echó lechuga en un tazón con un aderezo hecho con lo que tuviera a mano y la ensalada se convirtió en un clásico. Eso sí, el propio Cardini nació en Italia. E incluso hay un festival anual en Tijuana cada junio en honor a esta famosa ensalada. Y la pizza hawaiana no se inventó en Hawái. Fue un experimento del greco-canadiense Sam Panopoulos. El nombre hawaiano se lo dio la marca de piña que usaba el chef en aquel entonces. España alberga el restaurante más antiguo. Ubicado en el centro de Madrid, el Sobrino de Botín está reconocido por el libro Guinness de los Récords como el restaurante en funcionamiento continuo más antiguo del mundo. Botín abrió sus puertas en 1725 y desde entonces sirve cocina tradicional. El laurel ahuyenta las plagas. Si bien aporta sabor, su penetrante olor ahuyenta a los insectos, por lo que conviene conservarlo en alimentos básicos como harina, arroz o pasta. Se cree que el origen del pretzel es Bavaria, donde se dice que los monjes de la Alta Edad Media, alrededor del siglo VII, crearon estas delicias retorcidas como recompensa para los niños que aprendían a rezar. Su forma simboliza los brazos cruzados en oración y los 3 agujeros representan a la Santísima Trinidad. La tradición de los chefs vestidos de blanco se remonta a principios del siglo XIX, atribuida al legendario chef francés Marie-Antoine Carême, quien promovió los uniformes blancos para simbolizar pureza, limpieza, profesionalismo y disciplina en la profesión culinaria. La elección del blanco fue intencional porque las manchas se veían inmediatamente, fomentando un mayor nivel de limpieza e higiene. Si se cocina mal, el pez globo o fugu es letal. Contiene una toxina casi 1200 veces más letal que el cianuro. El vino de Jerez se produce exclusivamente en España. El Jerez es un vino generoso o fortificado que se produce exclusivamente en la región de Jerez, en Andalucía. Esta región del Triángulo de Jerez se encuentra entre las ciudades de Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda y el puerto de Santa María. El Jerez tiene una larga historia y se elabora mediante el sistema de soleras, un método único de crianza y ensamblaje de vinos donde los vinos más jóvenes se mezclan progresivamente con los más viejos para garantizar una mezcla de alta calidad. El camello entero relleno figura en el libro Guinness de los Récords como el plato más grande jamás incluido en un menú, un plato ceremonial tradicional beduino que consiste en un camello relleno con capas de otros animales y alimentos. Aunque los ingredientes específicos varían, una versión común incluye un camello relleno de una oveja que luego se rellena con varios pollos que a su vez se rellenan con pescado, huevos y arroz antes de cocinarse sobre una gran brasa. Normalmente, las verduras que crecen bajo tierra, remolacha, zanahoria o patata, deben empezar a cocinarse en agua fría, y las verduras que crecen sobre la superficie, maíz, guisantes, verduras de hoja verde, deben empezar el proceso de cocción en agua hirviendo. En la Francia prerrevolucionaria, el pan era un alimento básico y su precio y disponibilidad eran tan críticos que el gobierno y las autoridades locales, incluida la policía, regulaban estrictamente la panadería y la venta para evitar disturbios por comida y mantener el orden social. El control policial sobre la elaboración del pan garantizaba que se considerara un servicio público y no solo un oficio, lo cual era esencial dada la importancia del pan en la dieta y el potencial de disturbios si escaseaba o era demasiado caro.
El azafrán es una de las especies más caras y preciadas del mundo. Se obtiene del estigma de color rojo anaranjado de la flor del azafrán, el Crocus sativus. Hace más de un siglo, España era el mayor productor de azafrán del mundo. Sin embargo, la producción ha disminuido drásticamente y actualmente es el cuarto mayor productor. Ahora mismo el mayor productor, con aproximadamente el 85% de la producción mundial, es Irán. El primer refrigerador fue inventado por Jacob Perkins en el año 1834. Utilizaba la comprensión de vapor de éter para enfriar el aire, pero no fue hasta principios del siglo XX que los refrigeradores eléctricos se llegaron a popularizar. Y Josephine Cochrane patentó el primer lavavajillas automático de éxito comercial en el año 1886, impulsada por su deseo de proteger su costosa vajilla de las roturas causadas por el lavado a mano de sus sirvientes. Colaboró con un mecánico para desarrollar una máquina que utilizaba agua a presión y rejillas para lavar los platos, un diseño fundamental que aún se puede ver hoy en día. Aunque las cifras varían, se estima que existen cientos de formas de pasta diferentes, y algunas fuentes mencionan más de 350 tipos de pasta, cada uno diseñado para combinar con salsas e ingredientes específicos. El yogur existe desde hace mucho tiempo. Se cree que se elaboraba en Turquía ya en el siglo VI a.C. El método de producción se descubrió por casualidad. Se cree que los pastores de Asia Central guardaban la leche de cabra en recipientes fabricados con estómagos de animales. Al principio se sorprendieron al descubrir que esto hacía que la leche fuese espesa y agria. La razón era que las bacterias presentes en los estómagos contribuían a la coagulación de la leche. Existen muchos mitos culinarios. Por ejemplo, algunas personas añaden aceite al agua al cocinar pasta y creen que el aceite evitará que las piezas se peguen. Sin embargo, eso no es cierto. El mapa gustativo de la lengua también es un mito, ya que todas las partes de la lengua son capaces de detectar los 5 sabores básicos: dulce, ácido, salado, amargo y umami. Esta idea errónea se originó en un estudio de 1901 realizado por el científico alemán D. P. Hennig, que mostró ligeras variaciones en la sensibilidad gustativa a lo largo de la lengua, que posteriormente fueron exageradas y malinterpretadas. Si bien algunas zonas pueden ser ligeramente más sensibles a ciertos sabores, las diferencias son mínimas, y los receptores gustativos para todos los sabores se distribuyen por toda la lengua y no en zonas exclusivas. La paella tiene su origen en Valencia. Es uno de los platos más conocidos y se originó como un plato humilde en el campo cerca de Valencia, donde los agricultores se reunían para almorzar y cocinaban arroz en una gran sartén sobre una hoguera. Le añadían a veces verduras y caracoles y en ocasiones especiales conejo o pollo. La paella valenciana es la paella tradicional, considerada la receta original, y se compone de arroz valenciano, aceite de oliva, conejo, pollo o pato o caracoles, azafrán o un sucedáneo, tomate, judías verdes, habas, sal y agua. El plato a veces se condimenta con ramas enteras de romero. Tradicionalmente el color amarillo proviene del azafrán. Los corazones y tallos de alcachofa se pueden también utilizar como ingredientes de temporada. Y aquí hay que hacer un pequeño inciso y mencionar lo que allí en valenciano le llaman arroz al forn, o sea, arroz al horno, que se supone que fue el plato que dio lugar después a la paella, y es más o menos lo mismo, pero en una olla de barro y hecho en horno, y le gana a la paella en absolutamente todo. La leyenda popular cuenta que el sándwich fue inventado por John Montagu, cuarto conde de Sandwich, en 1762, porque no quería levantarse de una mesa de juego para comer y le pidió a un sirviente que le trajera carne entre 2 rebanadas de pan para poder comer con una mano sin manchar las cartas. Si bien Montagu no inventó el concepto del pan relleno, popularizó esta comida portátil y le dio su nombre, y se dice que sus amigos pedían lo mismo que sándwich.
Los métodos de conservación de alimentos eran uno de los aspectos más importantes a conocer. En la antigüedad, por supuesto, no había refrigeradores ni congeladores y conservar los alimentos era difícil. Por esta razón, existen muchas recetas de la época que incluyen encurtidos, secados y otros métodos interesantes para conservar los alimentos en buen estado el mayor tiempo posible. Las galletas de la suerte no son de origen chino. Se desarrollaron a principios del siglo XX en Estados Unidos, probablemente por inmigrantes japoneses en California que adaptaron las galletas tradicionales japonesas llamadas senbei. Estas galletas japonesas, compuestas por obleas dobladas con pequeñas fortunas de papel, se servían en las casas de té japonesas antes de ser adoptadas por los restaurantes chinos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, lo que propició su amplia asociación con la cocina china. La invención de las patatas fritas, y con esto nos referimos a las patatas fritas típicas que vendrían en una bolsa, se atribuye ampliamente a George Crumb, chef de Moon's Lake House en Saratoga Springs, Nueva York, alrededor de 1853. Según la leyenda, después de que un cliente se quejara repetidamente de que sus patatas fritas estaban demasiado gruesas y pastosas, Crumb, en un ataque de frustración, las cortó en rodajas muy finas, las frió hasta que quedaron crujientes y las saló demasiado para fastidiar al cliente. Para su sorpresa, al cliente le encantó el resultado crujiente, que se conoció como Saratoga Chips, y propició la popularidad mundial de este refrigerio. El jamón ibérico es el más caro del mundo. El jamón ibérico de bellota, también conocido como pata negra, proviene de una raza especial de cerdos que solo se da en España y Portugal y que se alimentan principalmente de bellotas. El proceso de curación y secado es meticuloso y suele durar al menos 3 años. El estilo de cocina conocido como Mongolian Barbecue o barbacoa mongola no fue inventado en Mongolia sino en Taiwán en la década de 1950 por Wu Xiaonan, comediante y restaurador. Los populares platos de carne y verduras salteadas, con su distintiva cocción a fuego alto en una plancha grande, no se parecen en nada a la auténtica cocina mongola, que suele incluir platos de cocción lenta y estofados. Los antiguos romanos valoraban mucho la hierba silfio, un ingrediente clave cosechado hasta su extinción en su hábitat natural en lo que hoy en día es Libia, debido a su delicioso sabor y su amplia gama de usos, incluyendo la alimentación, la medicina y la anticoncepción. La planta, que crecía cerca de la antigua colonia griega de Cirene, era tan popular que su demanda provocó su completa extinción en estado silvestre. La historia de Monsieur Boulanger es una leyenda ampliamente difundida sobre el origen del restaurante moderno, que afirma que un vendedor de sopas parisino abrió un establecimiento en el año 1765 para vender caldos reconstituyentes. Se creía que estos caldos tenían beneficios para la salud, lo que dio origen al uso de la palabra restaurante para describir la comida y el establecimiento en sí. Si bien la leyenda es popular, la precisión histórica de la fecha de 1765 y el papel específico de Boulanger como el primer dueño del restaurante es objeto de debate entre los historiadores gastronómicos, aunque muchos coinciden en que el término y el concepto de restaurante se estaban desarrollando en esa misma época. Y la última curiosidad por hoy: solo aproximadamente 1 de cada 1000 huevos tendrá una yema adicional en su interior. Una vez que el óvulo alcanza su tamaño completo, se desprende y desciende por el oviducto, donde se forman la clara y las cáscaras a su alrededor. Este proceso, de principio a fin, suele tardar entre 24 y 26 horas. Pero si algo falla, en ocasiones 2 yemas descienden juntas por el oviducto y quedan encerradas en una sola cáscara. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por hacer clic. Dejadme vuestra opinión en los comentarios y nos vemos en el siguiente.